amigas y hermanos en Cristo, una vez más aquí estamos desde Zaragoza, aquí en el canal 44, en el programa Luz y Sal de la Tierra. Les saludamos desde aquí en el nombre del Señor Jesús. Y aquí estamos para compartir una vez más lo que Dios tiene en el día de hoy para usted y para mí, y para la hermana que está aquí a mi lado. Entonces voy a saludar a la hermana Francia, que hace muchas semanas que no estaba por aquí. Hermana, buenas tardes, ¿qué tal? En bendición, pastor, ya con esas ganas de querer compartir la palabra del Señor, saludando a todos nuestros amigos, nuestros hermanos que están siempre en sintonía de este programa, porque hay mucha sed de la palabra, pastor. Así que contentos ya de poder estar aquí, queriendo empezar ya. ¿Y qué tal la semana? ¿Qué tal los días? Esos días que no te hemos visto por aquí, ¿qué tal? Sí, hemos estado compartiendo siempre la palabra con otras personas, hemos estado viendo un poco a la familia y todo eso alegra nuestro corazón, así que venimos con las energías recargadas. Recargadas y renovadas. Así que, y nada, saludarlo a todos los que también están pendientes de nosotros en otros países, pastor, porque por medio de internet están también siguiendo. Nos están siguiendo también. Les saludamos a todos ellos. Así que bendiciones también a todos ellos. Gracias, hermana Francia. Así que, amigos, amigas, hermanos, y vamos a comenzar nuestro programa de hoy. Pero antes vamos a presentar ese tiempo a nuestro Padre Celestial para que Él nos guíe desde el principio hasta el fin. Así que vamos a orar al Señor un momento. Padre Celestial, te bendecimos, te adoramos, Señor, y te agradecemos una vez más por el día de hoy, por todo lo que tú has hecho, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad, por permitirnos una vez más estar aquí, Señor, en ese lugar para compartir con todos aquellos que están ahí al otro lado, Padre, tu palabra y la palabra del amor que viene de tu corazón, Señor. Bendice ese tiempo, rogamos que el Espíritu Santo nos lleve desde el principio hasta el final, Padre. Trae sabiduría, trae palabra de consejo, Señor, trae revelación en ese momento en el nombre de Jesús. Y atamos todo espíritu contrario al Espíritu Santo de Dios en este momento, en el nombre de Jesucristo. Rogamos, Señor, que tú nos guíes. En tu nombre, Señor. Amén. Amén. Bueno, amigos, como bien decíamos, una vez más aquí estamos en el canal 44 de Zaragoza, en el programa Luz y Sal de la Tierra. Venimos tratando temas muy interesantes, muy importantes de verdad. Y hoy tenemos un tema de verdad muy bonito también para todos. Yo quisiera preguntar a la hermana que me acompaña a ver qué tema tenemos hoy preparado para los hermanos y amigos que están ahí al otro lado, hermana Francia. ¿Qué tema tenemos hoy? El tema de hoy, pastor, es un tema que nos vamos a sentir identificados todos. Es el afán de la vida. El afán que cada día agobia nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Aún en nuestros sueños muchas veces se presenta ese afán de querer alcanzar las cosas, aún añadiendo más a nuestras posibilidades. Entonces, si tú te sientes identificado y sientes que el afán te está comiendo tu alegría, tu gozo, aún tu salud, quédate con nosotros, porque a la luz de la Biblia vamos a identificar esos detalles que están cargándonos más y más. Pero también la Biblia nos da los detalles y nos da las soluciones para poder combatir el afán. El afán. Así es, hermana. Tenemos un texto bíblico para entrar en el tema de hoy. Como bien sabéis que a menudo tenemos una palabra clave que nos va a guiar desde el principio hasta el final del programa. Hoy tenemos el Mateo 6, 25, hasta 29. Dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, el cuerpo más que el vestido? Pregunta ella. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recoge en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón,
con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Llegamos a 31 diciendo así: no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Siguiendo, para terminar, dice el Señor: porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Terminando, añadiendo como el sello, una recomendación, dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El mundo que vivimos, amigos, amigas, es un mundo complicado. Vemos el estilo de vida que llevamos, los que vivimos aquí en el mundo occidente. Uno se levanta por la mañana, apenas tiene tiempo para tomarse una taza de café en casa, se viste rápidamente y sale corriendo al trabajo. Luego llega la hora de comer, alguno come rápidamente, ni siquiera tiene tiempo de sentar para comer en tranquilidad porque no tiene tiempo, come, luego ya vuelve a trabajar, después va a casa. Si tiene familia, tiene que atender a la familia, a los hijos, a la esposa. Bueno, es verdad que no tiene tiempo. E incluso hay algunos que llevan el trabajo de la empresa en casa. Es decir, llega a casa, sigue trabajando para la empresa. Y todo eso se está volviendo algo normal en la vida de hoy, en nuestra sociedad de hoy. No hay tiempo ni para estar con los seres más queridos, porque otras cosas nos impide tener ese momento. Estamos más metidos en cosas que no son malas, simplemente son obligaciones que nos quita a veces cosas de valores que antes no se podía permitir perder, pero hoy sí que lo estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque todo eso, porque el hombre quiere tener una vida mejor, entre comillas. Se entiende que cuando uno trabaja más, se mete más tiempo en trabajar, es decir, se está esforzando con el único motivo o excusa para tener una vida mejor. Pero a menudo se consigue justamente lo contrario. En vez de tener una vida mejor, se tiene una calidad peor. Es lo que estamos viendo hoy en nuestros días. Y eso no es solamente acá en Europa. Si vamos en Estados Unidos, en todo el mundo occidental y ahora también en otros países, va llegando este viento. Por eso hoy, el tema de hoy es un tema muy importante que nos toca a todos. Aquí Cristo advierte, habla de no afanarse, porque el Padre de arriba, el Padre Celestial, sabe qué es lo que necesitamos. Así que, hermana Francia, mirando un poco nuestro entorno, la gente que nos rodea, en nosotros mismos, en nuestra sociedad hoy, ¿qué diagnóstico puedes hacer cuando estamos hablando de afanarse? ¿Cómo ese tren de vida que llevamos? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué diagnóstico puedes aportar, hermano? Sí, pastor. Vamos a empezar aclarando la definición de la palabra afán. ¿Qué es el afán? El afán es aquella acción en extremo que ejecutamos para alcanzar lo que nosotros nos hemos trazado como meta. Usted tiene una meta en la vida, puede ser una carrera universitaria, formar una familia, tener casa propia, pueden ser muchas metas y son lícitas. Son lícitas, sí. Y son necesarias, exactamente, según la propia sociedad nos exige. Ahora bien, para cada una de estas metas ya hay mecanismos trazados y tiempos trazados. Pero cuando nosotros añadimos un sobreesfuerzo, cuando queremos añadirle una hora más al día, cuando añadimos todo esto, estamos entrando en un momento de afán. Ahora, en la Biblia ya nos está hablando Jesucristo del afán, pero Dios, al principio de la creación de la tierra, ya nos dio el primer ejemplo de no afanarse. Dios mismo tenía la posibilidad, el poder, valga la redundancia, para hacer
todas las cosas y los podía haber hecho no en un día. En un segundo podía haber dicho, sea todo hecho. Sea todo hecho, sí, sí, sí. Pero no. Tomó su tiempo. Hizo un plan de creación. Este día tal cosa, tal, y aún dejó un día para el descanso. Así. Lo importante para Dios que es que todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Y aún Jesús en el capítulo 6, en el versículo 34 de Mateo, dice, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. O sea que el afán siempre va a existir. ¿Por qué va a existir? Usted me decía, hagamos un diagnóstico de la sociedad. Todos queremos demostrar a los demás que somos capaces. Tenemos la necesidad de querer ser mejor que mi prójimo. ¿Qué otro? Sí. Si mi prójimo, si mi amigo o mi vecino o mi pariente tiene un coche de tal año, yo quiero demostrarle que puedo tener el mejor que él. Entonces entra en una cadena viciosa de querer sobreesforzarse. No queremos decir de que el alcanzar o el perseverar para obtener las metas en la vida sea malo, no. Lo malo es cuando ponemos un sobreesfuerzo y sacrificamos cosas importantes por sobreesforzarnos. Tenemos el ejemplo del Titanic, un barco grande, no había otro en su momento, pero quisieron. Y pues quisieron no solamente alcanzar el titular de el barco que traspasó el transatlántico, no. Tuvieron afán de protagonismo y quisieron esforzar el barco para llegar en menor tiempo. Y las consecuencias están. Ahora bien, basta a cada día su propio mal. Aún Dios nos dio otro ejemplo. Cuando alimentaba al pueblo de Israel, lo alimentaba cada día. Cada día, sí. Maná para cada día. De hecho, él les dijo por la mañana a recoger solamente lo del día. Y para el día siguiente eso no hacía falta, ¿no? Lo que dijo Dios. Y aquel que se afanaba recogiendo para el día siguiente, había una consecuencia. Exactamente. Se podría, sí, que no se podía comer. Entonces, lo mismo pasa con nuestra vida. Cada vez que nosotros hacemos un sobreesfuerzo para alcanzar nuestras metas, lo que estamos haciendo es perdiendo las cosas importantes de nuestra vida, que puede ser la salud, nuestra familia, cosas que quizás pueden ser más prioridad que el sobreesforzarse. Así es. Así que este tema, pastor, yo creo que es una estrategia de Satanás para que el ser humano esté tan enfrascado, esté tan aferrado en este sobreesfuerzo. En lograr metas, pero tampoco va a llegar, y porque muchas veces no llega. Uno anda buscando algo pensando que lo va a conseguir. Muy pocas veces se consigue cosas que uno quiere conseguir, ¿no? Y porque cada vez te va a exigir más. ¿Cuánta gente, no sé, han dejado de vivir, han perseguido metas, al final no han llegado, ¿no? Y mucha gente. Y lo que decías, sí que es verdad eso, ¿no? Pero yo quiero decir una cosa, permítame decir una cosa. Acabo de decir que todo eso es una estrategia del enemigo. Amigos, amigas, y desde este programa Luz y Sal de la Tierra, nosotros estamos llamados a arrojar luz a los temas de interés para la sociedad y para todo el ser humano. Y ese tema de afanarse es un tema muy importante y muy interesante a la vez, porque afecta a todos, a los pequeños, a los grandes, a hombres, mujeres, a pobres y ricos. Y lo que decía la hermana, que es una estrategia del enemigo, eso es cierto. Vemos que, si vemos bien la historia, podemos ver que hace 50 años o atrás, al menos yo mismo, yo cuando era pequeño, ¿cuántas veces mi padre nos contaba cuentos o mis abuelos? Porque había tiempo de eso. En mi casa no había televisión hasta los años 80. Antes no había televisión, simplemente nos sentábamos, contaba cosas, mi padre, mi madre, a veces mis abuelos. La verdad que era muy diferente, una forma distinta, ¿no? No había internet, no había nada de eso. Y la relación
entre miembros de la familia era bastante fuerte, de verdad. ¿Por qué? Porque aparte de estudiar, de trabajar, el tiempo que quedaba era todo para compartir en familia. Y entre primos, entre primas, entre tíos, y había, de verdad, una relación buena. Pero conforme conforme fue creciendo lo que son los medios, el trabajo, el dinero, la tecnología, como antes decías, todo eso fue robando tiempo a la unidad familiar y a otros valores. Y aquí mismo en España se dice lo mismo. Antes, de verdad que había más armonía entre familias, todo eso. Pero la evolución, entre comillas, o el desarrollo más bien, ha robado los valores, ha robado muchas cosas buenas que la sociedad tenía en su momento. Hemos reemplazado muchas cosas buenas por el trabajo, por conseguir cosas que no son malas, son buenas, pero a la larga, de verdad que nos hace más daño a nosotros mismos y también a los que nos rodean. Lo que el enemigo quiere realmente es destruir la familia, destruir la sociedad, es decir, cada uno sea una persona solamente él, es decir, fomentar el egoísmo, fomentar una vida solitaria y ya está, nada más. Pero cuanto más trabajo, no tengo tiempo ni para mi esposo, ni para mi esposa, ni para mis hijos, porque invierto más tiempo en eso. No solamente en trabajar, sino en otras cosas también. ¿No es así, Mona Francia? Sí, sí, sí. Usted me decía, haz un diagnóstico de la sociedad. Sí. ¿Cómo está la sociedad ahorita en 2015? En una casa todo el mundo está trabajando por tener los mejores móviles, los mejores coches, o sea, ya no necesidades básicas. Exactamente. Las mejores vacaciones, o sea, ya no es el comer y el tener sustento y abrigo como lo decía Pablo. Exactamente. No. Ahora bien, pero quiero hacerle un pequeño diagnóstico rápidamente que lo hizo Salomón. ¿Hace cuánto tiempo ya, pastor? Hace miles de años ya. Hace miles de años, y mire lo que dice, bueno, es que hay tantos textos, pero mire lo que dice en el capítulo 8, en el versículo 15 de Eclesiastés, dice, por tanto, alabé yo a la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Ahora, aquí viene el diagnóstico de él, mire, todo un sociólogo, Salomón. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace, por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará, aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Aquí tiene usted ya el diagnóstico que hizo Salomón hace miles de años. Y esto mismo se puede decir actualmente en el 2015. Hay muchas personas que se afanan y trabajan y ni aún de noche pueden tener sueño. No pueden ni dormir. Entonces, este es el afán, el no disfrutar. ¿Y qué más decía alrededor de este versículo Salomón? Que la verdadera vida consistía en comer, beber y disfrutar. Alegrarse con la mujer de su juventud. Alegrarse. Pero ¿cuántas personas? Esta sería la clave para preguntarnos si estamos viviendo en una vida con mucho afán. Lo que estás haciendo en este día, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Tu trabajo lo desarrollas con alegría o con tristeza? ¿Tu familia la disfrutas? Así es. ¿Lo que tienes, la ropa de marca que te compras, la disfrutas? ¿El coche de último modelo, lo disfrutas o estás con el temor de me lo van a robar? ¿O el dinero que tienes en la cuenta en el banco estás, ahora habré ganado más o habré perdido? Si no se disfruta, pastor, es porque se vive con afán. Con afán. Dicho por Salomón. Vamos a tomar un descanso, amigos, amigas, y luego volvemos y seguimos aquí. Hasta ahora.
La cartera de clientes comenzó a crecer y me encontré nuevamente muy exitoso, pagando cada uno de los compromisos, y el Señor me dio una casa, me dio un carro para mi esposa y muchas cosas, me bendijo. Y sabe, yo en aquel momento comencé a amar más el dinero que al Señor. Había visto cómo mis padres se habían esforzado y habían trabajado arduamente, y yo comencé a vivir la misma vida, ¿sabe? Comencé a pagar cada uno de los compromisos, pero no tenía paz, tenía problemas en mi matrimonio, producto de la falta de comunicación que había con mi esposa. Salía muy temprano, mi hija quedaba dormida, llegaba de noche y mi hija dormida, no había comunicación. Comencé a tener tanto trabajo. Comencé a trabajar los días domingos y comencé a dejar de asistir a la iglesia y a vivir como un hombre sin propósito. Y sabe, después de muchas advertencias y de muchos llamados, porque el Señor es un Dios misericordioso, dice la palabra. Un día 13 de enero del año 2007 tuve un accidente que cambió radicalmente mi vida. Ese día salí a bañarme corriendo, afanado como siempre, y al salir del baño de mi casa, sabe, me resbalé en un charco de agua que había, y cuando resbalé caí encima de una puerta y había un vidrio el cual cayó, se quebró, y caí con todo el peso de mi cuerpo encima de aquel vidrio y me corté y me amputé casi mi mano derecha. Me corté la arteria principal que viene del corazón y comencé a desangrarme y a ahogarme en el baño de mi casa. Comencé a gritar y llegó mi esposa valientemente. El Señor le dio fortaleza, tomó mi mano, me envolvió con una camisa y me llevó hasta el carro. Me monté en aquel carro y comencé a morirme dentro de aquel vehículo. Mis ojos comenzaron a cerrarse, comencé a perder tanta sangre que yo miraba que mis manos se ponían amarillas, y mi esposa me decía, no te muras, me decía, y yo sentía, ¿sabe? Yo sentía que si mis ojos en ese momento se cerraban, yo me iba a morir. Y al estar a 5 minutos alrededor de llegar al hospital, en ese momento perdí la razón, sentí miedo, sentí pánico, miré una luz resplandeciente, comencé a ver fotografías de lo que había sido mi vida, de la manera en la cual yo había vivido, ¿sabe? El Señor me mostraba que todo aquello por lo cual yo me había afanado, aquella fábrica y todo aquel empeño que había puesto, Jesús se iba a quedar ahí, ¿sabe? Y aquellos momentos que yo pude haber vivido con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, porque el Señor me había sacado de la miseria para vivir como un hombre de propósito, no iban a volver a pasar, que me iba a ir a una eternidad, ¿sabe? Y no estaba seguro ni siquiera dónde iba a ir, si iba a ir al cielo o iba a ir al infierno, porque, ¿sabe? Tenía miedo de que el Señor iba a pedir cuentas de lo que yo había hecho, de qué manera yo había administrado, porque solamente somos administradores de lo que Dios nos da. Y, ¿sabe? Ahí estaba yo, el Señor me dio la oportunidad de llegar al hospital y me operaron, me intervinieron quirúrgicamente, una operación larga y muy costosa, ¿sabe? El doctor salió de aquella, llegó en la tarde a verme al hospital y se paró junto a la camilla y me volteó a ver y con estas palabras me dijo, brother, me dijo, está Jule, me dijo él, tengo que hablarte la verdad, me dice, te hice una gran operación, me dijo él, tu mano la volvimos a pegar, pero se cortaron los nervios, se cortaron tejido muscular, tendones, tu mano derecha. El doctor me dio el pronóstico y me dijo, con terapia probablemente, fueron las palabras, podrás recuperar un 20% de la movilidad de tu mano en 4 años. Y comenzó a llenarse de temores mi vida, mi corazón nuevamente. Llegué a mi casa y me di cuenta, ¿sabe? Que tenía una esposa, que tenía unos padres. Mi esposa estaba ahí diciéndome, Gustavo, vamos a salir adelante. Mi madre me decía, hijo, no te preocupes.
Mi padre me decía, hijo, todo va a salir bien. Mi hermana me decía, esa mano se va a levantar para exaltar y glorificar el nombre de Dios. Y sabe, comencé a depender primeramente de Dios y de cada una de las personas que estaban en mi entorno. Yo trataba de ser aquel hombre fuerte que siempre había sido, aquel hombre que no le gustaba que le hicieran nada y sabe, no podía ni siquiera hacer mis propias necesidades. Y mi esposa me bañaba, me limpiaba en el baño. Y Dios comenzó a tratar con mi vida a partir de ese momento. Un día como hoy, acostado en aquella cama, sabe, miré en la mesa de noche la Biblia que tenía mucho tiempo de no leerla. Me había secado completamente. Y ese día estaba aquella Biblia y yo la vi y la tomé con mi mano izquierda y la abrí cuando abrí aquel pasaje. Dios me habló y me dijo, esfuérzate y sé valiente y no temas porque yo estoy contigo. Y sabe, yo dije, Dios mío, esta palabra es para mí. Comencé a leer y mientras leía, sabe, me fui entrando me dormí. Y mientras dormía tuve una visión que el Señor me mostró. Y sabe, yo podía escuchar la voz de Dios. Escuchaba una voz audible, una voz de trueno, que me decía, te vas a parar delante de multitudes y vas a hablar y vas a contar que yo soy Dios, que yo soy el Señor que cambia vidas. Y me podía ver paseándome de un lado para otro y moviéndome en mis manos delante de gente y diciendo que Dios te bendiga. El Señor tiene planes y propósitos para tu vida. Y yo comencé a llorar y a decir, Señor, si yo no puedo hablar, Señor. El Señor comenzó a desenmascararme en ese momento, a mostrarme que yo no valía por lo que había logrado, ni valía por lo que tenía, sino valía porque Él pagó un precio de sangre por mi vida, que tenía una familia que tenía que cuidar. Y que el Señor me había llamado, así como te ha llamado a ti, a ser cabeza y no cola. Y aquella palabra era rema y decía, esfuérzate porque yo estoy contigo. Y ese día me levanté, ¿sabe? Si usted quiere ver cosas que no ha visto, usted tiene que hacer cosas que no está haciendo. En esa etapa que yo puedo decir que era una etapa de oscuridad, era cuando el Señor más activo estaba en mi vida. Estaba renovándome y me decía, he aquí que yo hago cosa nueva en tu vida. Me levanté y comencé, ¿sabe?, a hacer cosas que no estaba haciendo. Comencé a asistir a la iglesia y comencé a alimentarme de la palabra. El Señor puso un deseo. El Señor comenzó a saciarme día a día y mi vida comenzó a ser transformada día a día. Recuerdo que después de una campaña y después de estar sirviendo en una campaña, me levanté el domingo en la mañana. Y después de estar usando aparatos, después de que mucha gente cuando me miraba se ponía hasta a llorar y mucha gente me decía, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? Yo ese día decidí creerle al Señor y servirle al Señor y me quité ese aparato, ¿sabe? Y me fui a la iglesia a servir en la anfitrionía. Yo fui, me paré en aquella puerta y comencé a darle la mano a cada una de las personas que entraba y en ese momento comencé a sentir el poder de Dios manifiesto en mi vida, como aquella área seca de mi vida comenzó a reverdecer y comencé a sentir movimiento en mi mano. Fui, corrí, le dije al líder ese día, mi mano puede moverse, ¿sabe? El Señor ese día comenzó a restaurar mi mano y a devolverle la fuerza a mi mano y pude creer en aquella palabra que me decía mi madre y mi hermana, esa mano se levanta para exaltar y glorificar el nombre del Dios Todopoderoso, ¿sabe? Ocurrieron muchas cosas. Yo estoy aquí para decirte que el Señor puede cambiar y revertir toda maldición en tu vida y convertirla en una bendición. Yo estoy aquí para llamarte mujer y varón bendecido de Dios, mujer y varón de propósito. El Señor tiene cosas grandes para tu vida. Creo firmemente en las promesas de Dios para mi vida. Creo en las promesas de Dios para mi familia y creo en las promesas de Dios para tu vida, hermano y hermana. Yo te bendigo en el nombre de Jesús.
y gracias por esta hermosa oportunidad. Amén. Bueno, amigos, amigas y hermanos, una vez más aquí volvemos en el tema que estamos tratando hoy sobre el afán de la vida y el afán de cada día. En la Francia estábamos comentando, hablando un poco de lo que dice Salomón y haciendo un poco el diagnóstico. Vimos ahí que Salomón nos resume un poco lo que está pasando en nuestro tiempo de hoy, ¿no? No sé si tienes algo más que comentar, que añadir cuanto a lo que Salomón está diciendo ahí. Mire, el consejo sería que todos nos leyésemos el libro de Eclesiastés. Eclesiastés, sí. Habla y resume lo que es el afán, la vanidad de la vida y a contrario sensu, Sí. ver el propósito de Dios para el ser humano. Así es. En el 5:19 de Eclesiastés dice: asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Don de Dios. Ahora, cuando Salomón dice esto, nos está aclarando de que si lo que tú tienes en este momento en tu vida te trae paz y puedes disfrutar de él, Dios te lo ha dado. Amén. Pero cuando lo que tienes te trae amargura, enojo, trabajas con ira, Sí. si trabajas con desesperación, si te frustras porque no llegas a las metas alcanzadas, Sí. cuando tienes todas esas sensaciones, déjame decirte que estás alcanzando todo por medio de tus fuerzas, te estás afanando, y ahí es donde Jesús decía: por más que te esfuerces, no has de añadir un codo a tu estatura. Exactamente, sí. O sea, cuando las cosas no están destinadas de parte de Dios, es por demás, pastor. Sí. Porque hay una regla espiritual que dice la palabra del Señor, que cuando Dios bendice, cuando Dios nos da riquezas, no añade No añade tristeza. con ella. No añade tristeza Y con el ella, afán sí añade Añade tristeza, sí. desesperación, Tristeza, angustia. Angustia. Y a veces lleva a la ansiedad. Sí. Según el diccionario español dice así, el afán, definiendo, dice: trabajo excesivo, solícito y penoso, luchar con afán, anhelo vehementes, afán de dinero. Aquí añade. Eso dice el diccionario en español. Es decir, lo que dice la hermana, añadir más allá de lo necesario realmente, ¿no? Pero hay una cosa, hermano. ¿Por qué las personas añadimos más allá de lo que realmente nosotros podemos hacer? Es por necesidad, puede ser. Es por obligación, puede ser. O es por la circunstancia. Es decir, yo quiero conseguir tal cosas, pero con lo que yo gano no voy a poder. Es decir, necesito hacer más para poder conseguir lo que yo quiero. Un ejemplo, ¿no? Es decir, lo que yo veo ahí, esa casa cuesta X, pero yo gano menos. Y para poder llegar allá tengo que hacer más horas de trabajo, tengo que trabajar más y de paso sacrifico mi salud, sacrifico mi familia, sacrifico a mis amigos, sacrifico todo lo que está a mi alrededor solamente para conseguir eso. Lo que decía, entonces cuando uno estás así, estás afanando porque estás añadiendo más allá de lo necesario. Y si lo consigues, las consecuencias no van a poder ser positivas. ¿Por qué? Porque en el camino habrás dejado muchas cosas valiosas, ¿no? Lo que dice aquí el diccionario, no lo dice la Biblia, sino el diccionario, dice: y trabajo excesivo, solícito y penoso, luchar con afán. Es decir, uno traspasa los límites establecidos, puede ser legalmente, puede ser también biológicamente, porque no, puede ser también los límites del tiempo mismo, uno puede pasar. Sí, de verdad, amigo, Dios es un Dios de orden. Y antes de comenzar el programa, hablamos aquí con la hermana y ella decía que Dios hizo toda la creación en 6 días y el 7º día Dios descansó, ¿no? Sí. Siendo Dios con el poder que tiene, tenía necesidad de descansar. ¿Y cuánto más el ser humano, no? Pero eso parece que hoy el hombre apenas lo respecta, ¿verdad? Y ahora vemos cada vez, a mí me dice: pastor, tenemos mucha gente que los domingos no pueden estar en los cultos porque trabajan los domingos. Ahora cada vez hay más leyes que gente que antes
no trabajan los domingos, ahora trabajan los domingos y los sábados y de noche. Entonces se está rompiendo las normas y los valores que antes de verdad que eran necesarios para la sociedad. Eso es solamente una estrategia diabólica, porque llega a los hombres, el ser humano está tan cansado por tanto trabajar, y a veces lo que no sé, el salario tampoco llega para tanto. Es decir, los resultados son totalmente nulos, pero el esfuerzo es mayor. Entonces eso para llevar a la persona a la ansiedad, a la decepción, a la tristeza, a la angustia y a mucho más. Vamos a leer una palabra que es en Salmo 147, el versículo 9. Salmos 147, versículo 9. ¿Qué dice ahí el salmista? 147, versículo 9. Dice así la palabra del Señor: Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Y Job habla también del cuervo, es decir, cuando las aves claman a Dios, Dios contesta y da de comer, como dice ahí igualmente donde vemos antes en Lucas. Es decir, las aves del cielo, ahí arriba, las aves no hilan ni trabajan, pero comen todos los días y descansan. Eso que el ave no es como el hombre teniendo la inteligencia, la capacidad que tiene, el hombre no es capaz a veces de cumplir con lo que Dios le marcó en su momento, ¿no? No sé, hermana Francia, vamos a ir hablando de lo que dice la palabra de Dios, aunque sé que ya hemos comentado pero creo que podemos decir lo que dice la palabra de Dios, y también las consecuencias de afanarse. Sí, en relación a lo que usted decía, pastor, dice Pablo a Timoteo en el capítulo 6, en 1 Timoteo dice, en el versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Así es. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y lo que usted decía de las aves, ellas no trabajan, pero Dios las alimenta. Así es. Ahora, el hombre, usted decía, es distinto, tiene otras necesidades. Sí. Pero si priorizamos esas necesidades, Pablo decía, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Sigue, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora, usted decía, pastor, los animales tienen unas necesidades, el ser humano tiene otras. Pablo las resumía en dos, en sustento y en abrigo. Sí. Ahora, ¿cuáles son las necesidades que en el 2015 tiene un ser humano? Ya no solamente es comer, vestirse, ahora es comer ciertas cosas que salen en la televisión, vestirnos de la manera que nos exige la sociedad, compartir en el canon establecido por la sociedad. Sí. Ahora, vamos más allá todavía. Todos los derechos que fueron reconocidos en el 1950 a las mujeres, que previamente ya tenían los hombres, esos derechos ahora en el nivel político, jurídico y social se han venido a ser contraproducentes en cierto punto a todas las personas. Así es. Porque es mi derecho trabajar, sí, es un derecho reconocido, pero el sobreesfuerzo que se hace está siendo contraproducente a la salud de muchas personas. Muchas personas, sí. El aborto es un derecho de las mujeres aquí en España, pero en muchos casos está siendo contraproducente aún al organismo de las personas que hacen un aborto. Están matando una vida. Según a la luz de la Biblia nos manda, no matarás. Y podemos ver así muchas cosas que en el afán de obtener más poder, más control, está siendo contraproducente. Si vemos en los derechos políticos, pastor, ahorita que estamos en tiempo de política, muchos están prometiendo muchas cosas en el afán
de obtener más votos. Pero ¿qué sucede cuando logran su objetivo basados en este afán? Muchos no logran cumplir las promesas. Así es. Ahora, muchos han llegado a la política y están ahí y son reconocidos, pero se les ha olvidado, y es lo que ha pasado con muchos partidos políticos, Sí. que se les ha olvidado que estamos en la era de la tecnología y se les ha olvidado de que todo está documentado, que hay una hemeroteca Sí. donde todo está establecido en lo que hicieron ellos desde quizás su juventud. Y muchos son desacreditados, porque si bien es cierto ahora son reconocidos como políticos, pero en el afán de llegar a donde ahora están, han destruido a muchas otras personas. Han destruido, han hablado, han hecho cosas que ahora son contraproducentes a donde han llegado. Así es. Entonces, hoy le sacan vídeos y me llama la atención y se lo compartí a usted. Espiritualmente esto es igual. Nosotros no nos damos cuenta de que todo lo que estamos haciendo aquí en la tierra está siendo documentado en el cielo. Así es. La Biblia dice de que va a haber un día donde vamos a entregar cuenta de todos nuestros actos. Es muy aparte en la salvación. Así es. Porque la salvación la tenemos por gracia y por el sacrificio de Jesús. Amén. Pero dice la Biblia de que de toda palabra corrompida daremos cuenta, de todas nuestras obras, Exactamente. de todo ese afán que tenemos. Sí. Porque muchas veces por el afán de poder, de dinero, de reconocimiento, Sí. un afán lucrativo, hemos hecho muchas cosas. ¿Cuántas personas a través de la historia, pastor, mataron a sus propios padres por heredar un reino? Sí. Por el afán de poder. Sí, sí, sí. Entonces, todas esas cosas están documentadas en el cielo, Sí, sí. y de todas ellas daremos cuenta. Tenemos cuenta Y mientras tanto, aquí en la tierra, ya nos pasa cuenta nuestra propia salud y la tierra. Usted decía, pastor, me llamaba la atención el dato. Aún para la tierra. ¿Recuerda usted que en el Antiguo Testamento da Dios una orden? Tanto tiempo va a trabajar la tierra y al Sí. séptimo o a los 70 años, Sí, no sí, recuerdo. sí, 70. Sí. Va a Dale tener un descanso a a la tierra. ¿Y Sí. qué sucede ahorita? Usted está comiendo frutas y verduras sin sabor. ¿Por qué? Porque se está provocando con productos químicos y todo, porque Sí. se le está sobreexigiendo a la tierra. A la tierra más de lo que es que la tierra ya no descansa. Es que Dios ha establecido leyes, códigos, de verdad que en todos los niveles. Es decir, en la agricultura, yo qué sé, no sé, en la alimentación, en la salud, en todo Dios ha establecido códigos que el hombre no entiende, por eso no obedece y pasa por encima de todo lo que Dios ha establecido. Y una de ellas es eso realmente, ¿no? La tierra tiene que tener un tiempo de descanso para poder otra vez, no sé, reponerse, para que cuando se vuelva a cultivar de nuevo pueda volver a dar frutos buenos, de sabor. Pero hoy no es así, uno con afán de ganar todos los años, cada vez, no sé, hay que producir más. Todo eso para ganar más de nuevo, más. Eso no es bueno. Y aparte, lo que se produce ya no es para la salud buena de la persona misma que consume, sino llega hasta tal punto, no sé, a veces de destruirnos, ¿no? Sí. ¿Y por qué? Porque ya no es cosas saludables. Es decir, el afán es una palabra corta, pero es profunda esa palabra, es compleja esa palabra, tiene muchas cosas. Igual que el amor al dinero es el motor de todos los males, el afán, como decíamos, si hoy estamos en crisis, el medio mundo, es porque esa palabra, porque el afán ha estado en la cabeza como en el centro de todos los movimientos, Sí. en todos los niveles, desde arriba hacia abajo. Y ha hecho que las familias se rompan, como decían hermanas, que los países se rompan también y que la sociedad se rompa y que muchas más cosas no vuelvan a ser lo que era antes. Es decir, afanarse no es bueno. Por eso ahí Jesús añadió algo ahí cuando habló con Marta. Afanada y turbada. Es una palabra fuerte, turbada. Es decir, cuando uno se afana, es decir, su espíritu, su ser ya no está tranquilo realmente. Es decir, lo que leíamos ahí en Lucas. No, en Eclesiastés, aún de noche no tiene sueño porque le da dando vuelta a eso.
Ahí volvemos en el tema de hombre rico, donde decía Jesús, decía, alma mía, come y bebe porque tengo mucha riqueza, no pues tal. Y le dijo el Señor necio, le llamó necio, esta noche vendré y te llevaré, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener presente, que todo lo que se hace aquí, lo que dice ahí Salomón en el libro de Eclesiastés bajo sol, es que todo tiene tiempo, todo tiene límite. Es decir, lo más importante que Dios dice, tenemos que comer y beber. Eso es nuestro derecho. Trabajar para beber, para comer, para vestirnos. Es decir, cuando Cristo habla sobre la fama, y está hablando justamente, no sé, que tenemos que contentarnos de lo básico. Cuidado de lo básico, porque ahí en Mateo Anel dice, buscar primeramente el reino de Dios. Es decir, teniendo lo básico, sustento, cobijo y la ropa suficiente. Una vez eso ya, que busquemos el reino de Dios. Pero vemos que el enemigo, el diablo, ha empujado la sociedad a consumir más, a ir más lejos, a gastar más, a endeudarse más, a desear más. Pero no solamente con dinero, incluso también con vicios. Sí. Y los vicios también, uno se afana a tener ciertos vicios y eso lo lleva, no sé, de un sitio a otro y al final acaba hundiendo. Está hermana francesa, estamos hablando ahora de ese tema, pero ¿cuáles son las consecuencias reales de afanarse? ¿Hasta dónde puede llevar a uno cuando uno no se da cuenta que lo que estoy haciendo no sé hasta dónde voy a llegar? El afán es una manifestación externa de lo que internamente hay un conflicto, lo que realmente necesito y lo que los demás me hacen creer que yo necesito. Entonces, cuando yo no encuentro un equilibrio entre lo que yo estoy lo que yo tengo la posibilidad de alcanzar, sí, y hago ese sobreesfuerzo, cuando no hay ese equilibrio viene frustración a mi vida y mi estado de ánimo se quiebra, me vuelvo inestable, empiezo a tener ira, sí, empiezo a tener malestar con mi entorno, empiezo a dañar mi propia salud. Sí. Y aún esto es bíblico. David hacía referencia que cuando estaba su corazón contrito, triste, acongojado, dice que sus huesos le carcomían los huesos. Así es. O sea, y ahora lo trasladamos esto científicamente, hay muchas enfermedades que se provocan por la alteración de del sistema nervioso. Sí. El colon, el aparato digestivo, muchas enfermedades son provocadas por esa inestabilidad de ánimo. Ahora, eso estoy hablando a nivel personal, esa inestabilidad de su salud. Pero en el entorno, ¿qué provoca y qué consecuencias trae el afanarse? Sí. Perder a las personas que más quiere, sí, no disfrutar lo que se tiene. Nunca se sacia, nunca se sacia. Sí. Si tiene un coche, se alegra ese día, pero ya está viendo cuál es el siguiente. Un dato, pastor, los móviles. Sí. Ahorita tienen el de última generación. Sí, sí. Pero yo me pregunto, ¿todas las aplicaciones que trae un teléfono no son útiles? No se usa todo, prácticamente es que más de la mitad no se usa siquiera. Pero ya están negociando el del próximo modelo. Ahora, ¿podríamos nosotros subsistir sin móviles, sin ordenadores, sin internet, claro sin sí, todo esto material? Claro sí, sí, pero todo esto va encaminado como una estrategia del enemigo para cargarnos, agobiarnos, y de tal manera que no seamos libres ni felices. Exactamente. Y añadiendo, pastor, todas las riquezas, si vienen de parte de nuestras propias fuerzas, siempre traerán angustia. ¿Por qué? Porque como me ha costado tanto, no quiero que me lo roben, me lo dañen. Sí. Pero cuando las riquezas que tengamos vienen de parte de Dios, recalcamos, las bendiciones de Dios traen paz. Traen paz. Y no añade tristeza con ella. Amén. Así que, recalcando eso,
¿Cómo podría saber yo si estoy viviendo con una vida llena de afán, pastor? Nos vamos a ir rápidamente a 1 Corintios. Creo que es importante dar como una clave. Una clave, sí. Es una clave que nosotros podemos aportarle a usted en este momento. Sí. Dice en el capítulo 10, en el versículo 23, Pablo dice, haced todo para la gloria de Dios. Así es. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Yo le decía, pastor, a usted una fórmula y puede hacérselo usted mismo ahora. Si su trabajo o la vida que usted está llevando, pregúntese, ¿mi vida como yo me desenvuelvo es lícita? Sí, porque tal vez no estoy haciendo cosas contrarias a la ley. Sí. Trabajar es lícito. Sí. Esforzarse es lícito. Es lícito. Pero la forma como yo desarrollo eso, ¿le conviene a mi salud? ¿Le conviene a mi familia? Pablo dice, si no me conviene, no. Pablo dice, ¿me edifica esto? ¿O me aparta del Señor la forma que estoy llevando mi vida? Me aparta. Si no me aparta, pues bien. Pero si no me conviene y no me edifica, y añade que si no es de beneficio para los demás, entonces esa es una vida bajo el afán del mundo. Entonces Pablo nos lo decía. Así es. Todo me es lícito, pero no todo me va a convenir ni no todo me va a edificar. No todo me va a edificar. Entonces tenemos que hacer ese análisis, pastor. Sí. Constantemente, creo. Así es. Es interesante lo que decías y me quedo con una palabra que decías, hablaba de la libertad. Es decir, el afanarse nos roba la libertad. Y uno ya no es libre, sino es esclavo de lo que está, de las metas que está consiguiendo alcanzar. Es decir, si yo digo, mira, yo me esforzaré, me afanaré, no sé, para conseguir tal cosas, te estás volviendo esclavo de esa cosa que tú quieres alcanzar en ese momento. Entonces pierde tu libertad. Y a la vez, tu vista se nubla, ya no ves más allá. Es decir, pierdes incluso, no sé, esas cosas que antes a ti eran buenas, eran valiosas, ya no lo son, porque tu mirada está fijada totalmente en algo que tú quieres en ese momento conseguir sí o sí. Y inviertes tiempo, inviertes dinero también puede ser, inviertes salud, inviertes muchas cosas para eso. Pero lo que es cierto es que las consecuencias del afán nunca son buenas. Hablamos de la ansiedad, hablamos de la angustia, como decía Jesús ahí, la turbación del alma, hablamos incluso de la salud misma, puede resentirse, como decía la hermana, hablamos de muchas cosas que pueden ser negativas a la vida de uno mismo. Pero lo más importante es llegar a perder. ¿Cuánta gente ha perdido sus esposas? Porque la esposa ya no ve a su marido, porque el marido pasa más tiempo trabajando que está en casa. Y al final la esposa acaba buscándose un amante fuera porque su marido ya no está con ella. Eso lo hemos visto mucho, ¿no? Sí. Pero eso no es ficción, es realidad. Lo vemos y está pasando, ¿no? O los hijos mismos, pastor. Y los hijos mismos. Ya no reconocen la autoridad de sus padres porque como nunca están en casa, Exactamente. no hay un mismo sentir, no hay un mismo lenguaje, no tienen una misma visión. Y eso es importante, pastor. Porque muchas veces en una familia las metas del padre no son las mismas de su esposa y no son las mismas de sus hijos. Sí. Y cuando no hay un mismo sentir en una familia, cada quien está afanándose en lo suyo y están siendo atormentados de forma distinta. Sí. Entonces, por eso es que la insistencia, cuando dice el Señor que ya no serán dos, sino uno solo, ¿verdad? En el caso de los matrimonios. Así es. Y los hijos someterse a los padres. Entonces, cuando desde pequeño se va perdiendo esa unidad por afanarse, en ese momento, pastor, es cuando ya se está perdiendo todo. La batalla se empieza a ganar cuando priorizamos las cosas importantes de la vida. Amén, amén. Vamos a escuchar una alabanza, amigos y amigas, y enseguida volvemos. Hasta ahora.
destino por tu vida. No te afanes, mira las aves del cielo, Dios las cuida. No te afanes, mira los lirios del campo, Dios los viste. No te afanes, no te afanes por la vida. No te afanes por vestido, por comida. No te afanes, mira las aves del cielo, Dios las cuida. No te afanes, mira los lirios del campo, Dios los viste. No te afanes, más importante eres tú. Busca primero el reino de Dios y lo demás se te añadirá. No te afanes. Aleluya. Así que la próxima vez que estemos en alguna situación difícil, alguna situación que no entendamos, la palabra nos dice: no te afanes. Cuando tenga que pagar su propia renta, cuando tenga un examen en el colegio, o cuando esté atrapado en un congestionamiento, la Biblia te dice: no te afanes. Mira las aves del cielo, Dios las cuida. No te afanes, mira los lirios del campo, Dios los viste. No te afanes, no te afanes, no te afanes por la vida. No te afanes, no te afanes por vestido, por comida. No te afanes. Conmigo. Mira las aves del cielo, Dios las cuida. No te afanes, mira los lirios del campo, Dios los viste. No te afanes. Aleluya. ¿Cuántos creen que esto es verdad? Aleluya. Un grito de júbilo al Señor. Sí, Señor. Bueno amigos, seguimos aquí para ir cerrando ya el tema de hoy después de escuchar la alabanza y vemos que de verdad que el tema de hoy es muy interesante y muy profundo. Pero vamos a ir cerrando. ¿Algún consejo, hermana Francia, para poder dar a los hermanos y amigos que están ahí viéndonos en estos momentos? El consejo que podría darles, no desde mi experiencia, porque al igual que todos ustedes estamos en una lucha constante por ser felices, pero he descubierto en la palabra de Dios el consejo que Pablo nos da. Dice en Filipenses 4, en el versículo 6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El consejo que puedo darles es que todas nuestras necesidades se las presentemos al Señor. Él sabe que necesitamos comer, Él sabe que necesitamos vestirnos, Él sabe que necesitamos sentirnos amados por nuestras familias y amigos. Pero no nos afanemos por querer ganar el mundo, porque entonces podemos perder nuestra alma, como lo decía Salomón. Así es. El consejo que también Pablo nos hace, aparte de que presentemos nuestras necesidades en oración, confiando en que Él nos dará lo que realmente necesitamos. Pero mientras llegue la respuesta de Dios, también Pablo nos hace un consejo, pastor, en el versículo 12 del capítulo 4 de Filipenses. Desde el 11 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier
que sea mi situación. Sí. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Sí. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Así es. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es. Ese otro consejo es importante, que aprendamos a estar contentos y demos gracias a Dios por Amén. todo y en todo. Amén, amén, amén. Y como el sueño que interpretó José, de las vacas flacas y las vacas gordas, no todo va a ser eterno. Va a haber un tiempo de escasez, pero va a venir un tiempo de abundancia. Así es. Pero que sepamos esperar en Dios, porque recordemos que lo que Dios nos da viene con bendición y con paz añadida, y Amén. no añade tristeza con ella. Así es. Confiemos en el Señor, Amén, amén. porque con Cristo vamos a vencer todas nuestras necesidades. Aleluya. Gracias, hermana. Y el versículo que hemos leído ahí en Filipenses es uno de los más bonitos que hay. A mí me gusta mucho ese texto. Y cada vez que lo leo digo, Señor, si Pablo dijo eso, yo creo que yo también puedo decir eso, ¿no? A veces me digo, Señor, de verdad que no es tan difícil. A veces, Señor, no tengo nada, pero sé que tú me das fuerza, porque ahí dice todo lo puedo en Cristo, ¿no? Como decías, ahí puede haber tiempo de vacas flacas, pero seguramente ese tiempo pasará, llegará tiempo de vacas gordas. Así que tenemos que aprender a contentarnos de lo que tenemos y en nuestras situaciones, como dice aquí. Y vivir humildemente. Y si tenemos abundancia, también mejor, porque Dios nos bendice también. Pero tenemos que aprender a contentarnos y a aceptar la situación nuestra. Eso no quita que tenemos que trabajar, esforzarnos, pero no afanarnos. Otra cosa interesante, Salmo 23 dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es decir, el Señor siempre nos cuida de nosotros como Padre Celestial que es. Sí. Vamos a hacer una oración de fe. Vamos a ver quién está ahí al otro lado. Porque dice Cristo que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás será dado por añadidura, ¿no? Entonces es importante que el corazón esté entregado al Señor. Yo voy a orar por ti en ese momento. Entrega tu corazón a Jesucristo. Si ves que estás viviendo, como Salomón dijo ahí, que de noche no hay sueño en tu corazón porque estás pensando cómo darle salida a tus problemas, y sepa que Dios siempre tiene una palabra y una salida para todas las necesidades de sus hijos. Esta noche, Cristo quiere llegar a tu corazón. Ábrela y acéptale. Ora conmigo esa oración. En el nombre de Jesús. Padre Celestial, te agradezco por ese tiempo. Gracias por tu palabra. Te pido perdón por mis pecados. Te ruego ahora que recibas mi vida. Yo te entrego mi alma, mi espíritu y mi ser, pidiendo que Jesucristo sea mi Salvador y Señor. Yo lo acepto en el día de hoy. Darte a ti toda mi carga, darte a ti todas mis necesidades, para que tú me des tu paz y tu gozo, Señor. Quiero ser tu hijo desde hoy. Te pido que me perdones, que me limpies con la sangre de Jesús. Quiero ser tuyo desde hoy, que Cristo sea mi Señor y mi Salvador. Te entrego a ti todo lo que soy, todo lo que tengo. El día de hoy, Señor, transfórmame. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, amigas, es interesante, ¿verdad?, lo que hemos comentado en esos momentos. Hay muchos textos, pero el tiempo se nos acaba. Simplemente queremos decirle que Cristo te llama, que Cristo quiere de verdad que tú tengas la paz, como bien leímos ahí, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y los cristianos tenemos algo importante, que es la paz de Cristo, el gozo del Señor. En momentos de los problemas, tenemos todos los problemas, nadie está sin ellos, todo lo tenemos. Pero cuando llega ese momento siempre tenemos la mirada puesta en Cristo y esperando que Él nos dé la salida. La turbación, como tenía Marta, no es algo nuestro. La paz de Cristo es la que debe reinar. Así que, hermana Francia, vamos a terminar. ¿Querías hacer algún llamado? Sí, Algunos mientras le escuchaba, pastor, también nosotros somos edificados en este momento de compartirles. Sí, nosotros estamos escuchándonos y
Y el Señor nos trae también a exhortación a nosotros mismos. Me hacía recordar un pasaje de David cuando decía, no me des pobreza para que no blasfeme. Pero Señor decía, no me des riquezas para que yo no me olvide de ti. Dame lo necesario. Y estaba buscando ese texto porque creo que realmente esa debería ser nuestra oración. Señor, dame lo que necesito, que tú lo sabes. Pero no me des más ni menos, para que yo no me aparte ni para que blasfeme contra ti. Así es. Y buscando ese texto he encontrado otro que me llama la atención en el 62 del libro de Salmos, en el versículo 10 dice, si se aumentan las riquezas, no pongas el corazón en ellas. Y mire qué bonito es esto, porque es un versículo de bendición. Dios te va a bendecir. Tú créele a Dios y Dios va a bendecir tu vida, no solamente económicamente, sino va a restaurar tu hogar, va a restaurar tu vida, te va a dar nuevos sueños, te va a dar nueva ilusión. Pero cuando todo esto venga, cuando se aumente tu vida en prosperidad, no te olvides de Dios. No te quedes con las bendiciones y te olvides de quien te ha dado todas ellas. Y nada más, pastor, decirle a todas esas personas que nos ven por el canal que queremos compartir con ustedes esta paz, esta alegría que sentimos. Visítenos. Nosotros somos la Iglesia Alianza de Fe aquí en Zaragoza. Estamos ubicados en el barrio San José, en el número 24, en la calle Previsión Social. Los autobuses que usted puede acercarse a la iglesia tiene el 39, el 40, el 24, el 51 y el 25, para que usted venga. Y aún le damos una actividad para este mes. El 31 de mayo a las 11 de la mañana, acérquese, vamos a tener un culto de naciones. ¿Qué va a haber en este culto? La presencia de Dios primeramente. Pero vamos a hacer un culto para orar por las diferentes naciones. Y cuando hayamos orado, hayamos compartido la palabra de Dios, vamos a compartir también platos típicos de cada país, porque la Biblia también nos manda a que confraternicemos los unos con nosotros. Queremos conocerte, queremos compartirte la paz que nosotros sentimos. Visítanos también por Facebook, Iglesia Evangélica Alianza de Fe. Y la página web, alianzadefe.com, en la misma página. Así que queremos conocerte, contáctanos y ¿qué más decirles, pastor? Nada más, simplemente que seréis bienvenidos cuando vengáis. Así que aquí estamos para ayudar, para edificarles. Así que nada más, bendiciones y que sepas que con Dios todo es diferente. Es muy diferente. Así que bendiciones y hasta la próxima.